Muy bien, entonces una vez que ya nosotros hemos obtenido la ecuación general, aquí en esta parte, en el tercer punto, nos vamos a referir a definir el régimen y aplicar las ecuaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues aquí tenemos la opción nosotros de manejar exactamente conducta de gas real o en su defecto conducta de gas ideal, a partir de esta expresión de tipo general. Aquí podemos elegir nosotros el tipo de régimen que más nos convenga o que más se exija con respecto al problema que estamos realizando, y en base a eso vamos a enfatizar exactamente las ecuaciones que corresponden o que conciernen al tipo de régimen. En este caso vamos a usar nosotros gas ideal. ¿Por qué? Porque a estas condiciones el helio es prácticamente considerado como un gas de esa índole. Por eso. Entonces vamos a definir el régimen y aplicar las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las ecuaciones de gas ideal. Y aquí entonces las energías, de manera puntual, definimos que la entalpía es igual al producto de Cp por su temperatura, y en el caso de la energía interna es igual a el producto de la capacidad calorífica a volumen constante por su temperatura. Y hay otra expresión que vamos a considerar que es exactamente la división de R, como la diferencia que existe entre el Cp y el Cv. Este ejercicio lo tienen ustedes en sus notas por allí, para si gustan ustedes darle una pasadita por ahí al respecto, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer aquí es expander lo que concierne a la expresión 4, que es la que hemos definido como expresión o la ecuación de tipo general. Y aquí entonces hay un detallito. Voy a borrar aquí con el permiso de ustedes, muchachos. Aquí voy a borrar esto. Voy a poner aquí un detalle con respecto a esta U de barra. Es así, DU. Esta DU, así, barrita. Esto es igual a H0 por la diferencial del número de moles. Esto como que ya no pinta bien, permítanme un ratito. Aquí esto pinta mejor. Así es barrita. Esto es igual a la H0, ¿sí?, por la diferencial del número de moles. Esta U barrita indica el número de moles por la energía interna, de forma extensiva. Y tienes la U barrita. Esa es la U barrita. Porque lo que voy a hacer aquí va a ser expander la expresión 4, que es esta, ¿sí? La vamos a expander con respecto exactamente a la definición de la U barra, que le llamamos nosotros. Recuerden que la primera ley prácticamente está definida de esa manera, ¿sí? Entonces expandiendo 4 con respecto al estado inicial y con respecto al estado final, perdón, dentro de nuestro volumen de control. Entonces aquí sería U2, N2, menos U1, N1, igual a H0 por N2. Aquí es como si estuviera yo integrando, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún problema, es una sola diferencial. H0 por N2 menos N1. Sin ningún problema. Entonces expandemos. Y aquí lo único que voy a hacer es sustituir ahora sí las expresiones que conceden en este caso a las ecuaciones de gas ideal, que son esta y esta. Y lo hago. Aquí está la energía interna, el producto de Cv por T2, por el número de moles en 2, menos la capacidad calorífica a volumen constante por su temperatura T1 por el número de moles. Y esto es igual al H de 0, otra vez este va a ser igual al producto del Cp por su temperatura. Y este es N2 menos N1. Aquí estamos enfatizando un detalle muy importante e interesante a la vez, que el Cp y el Cv son constantes. Y aquí ahora sí, ya tenemos la expresión número 5, y a partir del punto 4 es el punto 3, a partir del punto 4 se estipula en resolver exactamente esa expresión que está prácticamente identificada como ecuación 5, perdón. Y aquí lo único que vamos a hacer es pues, despejar T2, que es exactamente lo que me está pidiendo a mí el problema, ¿verdad? La temperatura final. Lo hago, entonces despejamos T2 aquí nada más, paso esto para allá. Y me queda entonces que T2 va a ser igual a CpT0 por la multiplicación de N2 menos N1 más Cv T1 por N1, todo sobre
la capacidad calorífica por el número de moles. Aquí lo único que voy a hacer es dividir el CP entre el CB. Me queda, eso lo estoy a llamar K. Este es T0. Es N2 entre N2, 1. N1 entre N2 más CB entre CB. Se eliminan. T1 por N1 menos N2. Y aquí lo único que hacemos es valorar esta N1 y N2 con respecto a la conducta de gas ideal. Y ese es el producto de P1, B1 sobre RT por T1. P2 por B2 sobre RT2. Entonces aquí se puede especificar que 1 entre N2, esto sería esta división de esto entre esto, ¿verdad? Y aquí se puede observar prácticamente que las constantes se anulan, el volumen también es constante, entonces prácticamente nos queda que N1 entre N2 es igual al producto de P1 por T2 sobre P2 por T1. Y aquí lo único que hago es sustituir esta N1 y N2, ¿dónde? Aquí, lo hago. Lo sustituyo y me queda entonces que esto va a ser igual a KT0 que multiplica a 1, aquí está 1 menos esta relación que es esto, P1 T2 sobre P2 T1 más igual, más T1 sobre esta relación que es otra vez P1 T2 sobre P2 T1, así es. Y lo único que voy a hacer es quitar este paréntesis, lo voy a quitar, y para poder quitar este paréntesis pues multiplico nada más por KT0, será KT0 por 1, pues KT0. KT0 por esto, pues KT0 por esto. Aquí se puede observar que en este caso, aquí se anula completamente esta T1 con esa T1 y me queda P1, P2 por T2. Y lo único que voy a hacer aquí es, en este caso, es todo lo que concierne a T2, lo voy a pasar al primer miembro de la expresión. Aquí está mi T2, aquí está la otra T2, que es esto, y aquí está la otra T2, que es esto. Esto lo voy a pasar para acá. Con un poquito de álgebra, aquí agarro T2, será T2 que multiplica a 1, que es esta T2, aquí estoy factorizando, ¿sí? Aquí saco T2, me queda P1, P2, aquí P1 y P2, esto se repite en ambos, entonces aquí pongo otro paréntesis internamente y me queda P1, P2, que multiplica K por T0 sobre T1 menos 1, punto. De esta forma, con un poquito de álgebra, agrupo y ya nada más despejo T2. Y me queda T2 va a ser igual a KT0 sobre P1, P2 que multiplica a K por T0 sobre T1 menos 1, todo más 1. Y se obtiene de esa forma una aplicación notable para este tipo de problemas. Esta expresión nosotros en ingeniería química, en termodinámica, la aplicamos muchísimo. No nomás en situaciones de esta índole, más bien en situaciones que se parecen prácticamente a lo que está prácticamente formado en este análisis, y es por eso que le denominamos una aplicación notable. Así como en el álgebra hay productos notables, pues también aquí hay aplicaciones notables que tienen mucha preponderancia y mucha importancia en las cuestiones que están prácticamente relacionadas con este tipo de problemas. Y aquí nada más para enfatizar, los datos aquí se especifica que K es la relación de CP sobre CB, y los concernientes a los datos del problema, que es T0 es igual a 120, T1 es igual a 25, P1 es igual a 1 bar y P2 es igual a 4 bars. 3 bars, aquí no es 4, es 3 bars. Es hasta 3 bars. Y aquí enfatizamos un detalle importantísimo, que prácticamente el detallito de este análisis concierne a 3 estados. 2 de referencia en el tanque y el otro que corresponde a este estado 0. Entonces, ustedes pueden observar definitivamente la forma y la manera en que esto tiene prácticamente considerando en cuanto a importancia se refiere. Porque podríamos decir que lo que estamos prácticamente recalcando aquí es que se trata prácticamente de tres estados de referencia. Ese es un ejemplo sencillo de una u otra forma. Estamos nosotros aplicando la metodología de lo que denominamos como primera ley. Ya lo había dicho yo, es poderoso. Nada más como comentario último, podríamos decir que en este caso el fluido a través de la válvula fluye reversiblemente durante todo el proceso, pero la expansión es completamente irreversible.
Aquí en este caso podríamos nosotros enfatizar como una cuestión de importancia. Y la otra cuestión es que en realidad en el volumen de control estamos nosotros considerando de que no hay transferencia de calor de lo que es el gas en las paredes del recipiente, en este caso del tanque de almacenamiento. Eso estrictamente hablando no es cierto, ¿verdad? Entonces, lo único que podríamos decir es que este tipo de formulaciones, como la que estamos prácticamente obteniendo a partir de este análisis, se debe tomar prácticamente como una especie de límite bajo ciertas referencias y bajo ciertas consideraciones como una cuestión que tiene, pues vamos a llamarlo ciertos considerandos ideales hasta cierto punto. Y podríamos decir que esta aplicación, que le llamamos una aplicación notable, también tiene ciertas restricciones, y entre ellas podríamos decir que es esa, que estamos nosotros prácticamente haciendo una consideración en ese sentido, de que el gas no tiene transferencia de calor en el interior de las paredes del recipiente. Eso estrictamente no es cierto, ¿sí? Entonces, bajo estas consideraciones y bajo estas limitaciones, podríamos decir nosotros que esto debería usarse en una cuestión práctica bajo ciertas reservas. Con esto voy a dar por terminado, muchachos, esta capsulita de la aplicación de la metodología de la primera ley, y especificándose prácticamente en el ejemplo de llenado y descarga de tanques a presión. En el caso, aquí nada más como considerando esta, aquí estamos prácticamente tomando en cuenta que estamos llenando, pero en el caso de que fuera al revés, que fuera una descarga, lo único que va a pasar aquí es que esta expresión, vamos a poner aquí un signo menos, es todo. Y podemos decir que prácticamente la única diferencia que va a haber en todo este análisis, que es concerniente exactamente al llenado, la diferencia que habría en un momento determinado en caso de que fuera una descarga sería que aquí aparecería un signo menos en esta expresión. Los considerandos van a ser exactamente los mismos. Nada más como tarea, van a tomar en cuenta en esa parte que yo le llamo definir el régimen y aplicar las ecuaciones. Van a tomar en cuenta, la única consideración es qué pasaría o qué le pasaría a esta fórmula si tú tomaras en cuenta no una conducta de gas ideal, sino ahora una conducta de gas real. ¿Qué le pasaría a esta formulita? Me va a pasar nada más una cosita por allí. Ojalá el detallito se observa aquí en esta parte nada más. ¿Cuál va a ser el detallito que se tendrá que tomar en cuenta? Pues que va a haber un factor de compresibilidad, ¿verdad? En el caso de estar tomando nosotros en cuenta una conducta de gas real, nada más. Cambiaré un poquito la ecuación y esto cambiaré también un poquito. Y esa va a ser la tarea que van a realizar ustedes en ese sentido. Con esto voy a dar por terminada esta cápsula. Muy amables de su parte, muchas gracias. Por favor, cuídense mucho, muchachos, y seguimos en contacto. Muy amables y muchas gracias.